Muy buenas pilotos, hoy nos venimos al parque a disfrutar como enanos. ¿Por qué? Porque vamos a volar este Tinybub que tengo entre mis manos. Es el nuevo Mobula 6 edición 2024 de Happy Model y con solo 17 gramitos es capaz de hacer diabluras. Yo he disfrutado un montón volándolo, he disfrutado un montón grabando este vídeo, espero que os guste y vamos a conocer este pequeñajo. Ya me diréis a ver qué os parece. Adelante vídeo. Happy Model Mobula 6. En este caso es la versión analógica, no es la Eco con HD0, es la normalita. Vamos a abrirlo, vamos a ver primero qué es lo que nos va a traer en la caja. Unas pegatinicas, una bolsa con hélices de recambio, tornillería, sacahélices y luego también un pequeño destornillador. Otra bolsa con más hélices, un canopy, digamos que de reemplazo y el dronete. Súper pequeño y súper ligero. Vamos a verlo. Bueno, y aquí tenemos este dronete. En lo que se refiere a peso, 17,7 gramos según el fabricante. Veis que me marca entre 18 y 17 gramos. Súper ligero, como os comentaba. Medidas 81,5 por también 81,5 y una altura de unos 37-38 milímetros más o menos. Lo más importante, los motores. Lo que nos interesa es un dron súper ligero con una potencia bastante alta. Cuanto más ligero sea, la relación potencia-peso será mayor. ¿Qué tenemos aquí? Pues unos motorcitos Happy Model 0702 de 28.000 kV. Esto es para llevarlo con lipos de 1S. La conexión de la lipo, una BT 2.0 a 30 para baterías para lipos de 1S. Y luego ya, pues lo que tenemos, veis que la electrónica está minimizada totalmente. Solamente tenemos una placa all-in-one donde está todo. Por un lado, el receptor LRS, que es esta antenita de cable que va por aquí. Es un receptor ya actualizado a LRS 3.0. El emisor de vídeo, que es esta otra antenita que sale por aquí, que tiene una potencia de 400 milivatios. No está nada mal para un bichito tan pequeño. Y aparte tenemos la controladora, que es una F411, esto es una F4 con un giróscopo BMI 270. Tenemos lo que es el SC, lo veis aquí en la parte de abajo, un SC 4 en 1, 5 amperios con pico de 6 amperios, lo normal en este tipo de drones, pero en este caso al ser tan ligerito tiene que notarse. Veis que las conexiones, para que tenga menos peso, no son JSC, sino que están ya soldadas directamente a la placa. En este caso no tenemos USB-C, recurrimos a lo que sería un micro USB, hélices de 31 milímetros de diámetro, esto es 0,8 pulgadas, y la camarita, que veis que es súper canija, al final todo es ahorrar peso. Estamos hablando de una FX17B con un sensor bastante chiquitín, un CMOS de 1 entre 3 pulgadas, un FOV de 150 grados, lo normal en este tipo de cámaras, y una resolución horizontal de 800 líneas. Las ventajas que tenemos respecto al modelo del 2020 son sobre todo el peso, que se reduce en un 10%, digamos que de 20,2 gramos que pesaba el Mobula 6 del 2020, hemos bajado a 17,8 gramos, es una bajada bastante potente. Por otro lado, también mejoramos la cámara, tanto en calidad como en FOV, tiene un FOV bastante más abierto que la que tenía el modelo anterior y bueno, pues vamos a un diseño bastante más ligero y minimalista, que es un poco también la tendencia que se ha dado en los últimos años, ¿no? Antes lo que eran los canopies eran mucho más cubiertos, mucho más cerrados, y ahora vamos a una electrónica más suelta, mínimamente protegida, y que en principio pues veremos si en cuanto a resistencia y demás cumple su cometido o no. Ya le daremos algún que otro cacharrazo
para probarlo. Un Tiny Boop, digamos, de libro, donde los haya, de lo que se lleva en estos momentos. Buena electrónica, buena cámara, buen emisor, todo en uno, mínimo peso, chiquitín, y que para correr en circuitos bajo techo, para, digamos, practicar en casa los días de lluvia o incluso para juguetear un poco en un parque, puede ser una gozada. Pero esto solo se ve y se demuestra volándolo. Lo voy a vindear a la emisora y nos pasamos a hacer un vuelete a ver qué tal va. A ver qué tal va este pitufín. Como os decía al principio del vídeo, nos hemos venido al parque a volar a este chiquitín y nos lo hemos pasado como niños, como hay que pasárselo en un parque de estos. El dron vuela muy bien, no me ha dado ningún problema el configurarlo, el ponerlo en marcha, el vindearlo, todo genial, rápido, y el empezar a volar pues ha sido coser y cantar. Y aquí es donde ha empezado la diversión, va súper bien. Fijas un punto y por ahí se mete. Bueno, no siempre, eso ya depende del piloto y su habilidad, pero casi siempre ahí se mete. Tiene suficiente potencia para ir muy rápido. Incluso es curioso porque cuando te la pegas contra algo puedes recuperar enseguida el dron sin que caiga al suelo y seguir el camino como si no hubiese pasado nada. Me ha gustado mucho, me ha gustado el vuelo que tiene. Es muy silencioso porque como no pesa nada es súper silencioso. Hemos estado en un parque al lado de las casas y no se ha enterado nadie de lo que estábamos haciendo. Y las escapaditas que te puedes hacer con este dronete, los rolls, los flips, los power loops, o sea, al final te echas unas buenas risas. Ya os digo, golpes, se ha llevado todos los golpes del mundo y es que no tiene ni un rasguño. Yo tenía miedo, lo veía súper frágil con ese canopy que es una cintita nada más, pues que no le ha pasado nada. Y ya os digo yo que lo he pegado contra la madera, lo he pegado contra troncos, contra el suelo, contra todo lo que os podáis imaginar y está enterito. Lo que es el vídeo es una cámara bastante buena en el sentido de que sí, es pequeñita, pero la imagen se ve bien. No es la leche, no es una imagen digital, pero se ve muy bien. Un FOV muy abierto que en este tipo de drones se agradece un montón, ves muy bien por dónde vas y la emisión de vídeo una gozada. O sea, el DVR desmerece de lo que ves en las gafas. Es una emisión de vídeo muy continua, con una imagen bastante buena. No he echado de menos el digital en ningún momento. Bueno, con digital hubiese sido otra cosa. Igual lo probamos. Darle al like si queréis que probemos el digital, porque igual es una opción chula también probarlo el digital. Pero en principio así, en analógico me ha encantado. Cómo se recupera, cómo reacciona, las reacciones son muy buenas. Viene muy ajustado de fábrica. Metiéndole caña te da bastante tiempo. Esto es llevándolo a tope, pasados los 2 minutos y medio, seguro. Y aunque parezca poquito, con el estrés que llevas ahí según vas pilotando, se hace una gozada. En general, un dron que me ha encantado. Yo pensaba que al ser un 65 milímetros normal, al no ser un tipo Pro, pues notaría falta de potencia, pero no, todo lo contrario. Veis que va muy bien, es muy rápido y para andar en parquecillos de estos, en carrerillas o incluso en casa, veo una opción súper chula. Pues eso, no sé si se nota, pero que me ha gustado mucho. Normalmente no hago mucho caso a los Tiny Boops, pero yo creo que va siendo el momento de volver a cogerlos, porque bueno, para hacer deditos no vienen nada mal. Espero abajo vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido este pequeñín, a ver si a vosotros también os ha gustado. Por supuesto, os agradecería que le deis al like al vídeo, que no cuesta nada, y suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado grabándolo y nos vemos en el próximo, que tenemos cosillas muy interesantes. Os dejo con las imágenes de los siguientes vuelos. Hasta la próxima, pilotos.
Vale. Pero a mí no.